Bien, pues hola a todos, soy Mario Martínez, soy enfermero del Hospital Universitario de Toledo y en la siguiente presentación vamos a dar tres, cuatro apuntes muy concretos en relación al papel que tiene la enfermería en el trasplante renal, sobre todo en la parte previa al mismo. Antes de nada, pues me gustaría agradecer a la organización del Congreso de Ciencia Sanitaria el esfuerzo que hacen porque, bueno, años tras años se van superando. eh, Tienen una organización maravillosa y lo que empezó siendo un congreso muy pequeñito se está convirtiendo en uno de referencia tanto nacional como internacional. Así que enhorabuena por lo mismo. Y dicho ello, vamos a hablar del tema que tenemos entre manos, ¿no? En primer lugar, por introducir el tema, ¿qué pacientes son aquellos que tienen una indicación de trasplante renal? Pues bien, como nos dicen, como nos marcan las normas CADIGO, en la cual, bueno, pues son unas normas establecidas desde 2012, ya es un mantra dentro de la nefrología. El paciente renal, en función del riesgo de tener fallo renal en función del filtrado glomerular y la albuminuria que presenta, pues bueno, podemos estadiar en el momento de deterioro renal que se encuentra, ¿no? Aquellos pacientes que se encuentran en estadio G4 o G5 son aquellos que tienen un filtrado glomerular más reducido, inferior a 30, que presentan una albuminuria eh, gravemente elevada, ¿no? En orina. Y bueno, son pacientes que está indicados en ellos, por un lado, la terapia renal sustitutiva, diálisis peritoneal, hemodiálisis, pero por otro lado, el trasplante renal, ya que es el medio de supervivencia mayor que tienen este tipo de pacientes, ¿no? Siguiendo un poco las normas que dicta CADIGO, bueno, pues, hay una sociedad que constantemente presenta revisiones acerca no solo del trasplante, sino bueno, también del estadiaje de los pacientes renales y algunas de las indicaciones para el trasplante renal, más allá del estadio de deterioro nefrológico que hablábamos anteriormente, pues no a cualquier paciente se le puede trasplantar, sino que hay una serie de consideraciones a tener en cuenta. Por un lado, pues está la edad del paciente, ya que sabemos que estos pacientes no puede trasplantarse a cualquier tipo de paciente. Sí que es cierto que la mejora de la calidad de vida en los últimos años ha permitido que pacientes cada vez eh, con una edad más avanzada, 70, 75 años, puedan estar incluidos en estos programas de trasplante. Enfermedad vascular previa, ya que hay que tener en cuenta el grado de calcificación que pueden llegar a tener las arterias, patología de base que tengan los pacientes, más allá de la patología, pues, en muchos casos diabética, que haya podido provocar el fallo renal o de glomerulonefritis y demás, pues también hay que tener en cuenta pues, otra serie de patologías relacionadas, como patologías digestivas, por ejemplo. Algunos pacientes con litiasis vesicular pues no deberían ser trasplantados en muchas ocasiones. O, por ejemplo, alteraciones hematológicas, procesos relacionados con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus o síndrome de antifosfolípido. Pues bueno, pues hay una serie de patologías de base que hay que tener en cuenta. Antecedentes oncológicos, serología relacionada con algunas residuas de trasplante. Pues bueno, pues en general, ya digo, son muchas las indicaciones que puede haber para el trasplante renal. Y por supuesto, una serie de contraindicaciones. Si hay un proceso oncológico activo, pues, evidentemente se debe retrasar. Por ejemplo, una corta esperanza de vida. Un paciente que se espere pues, una defunción inferior a un año, pues no se debería. Por ejemplo, el consumo de drogas, antecedentes de psicosis que puedan interrumpir la toma de su medicación para el trasplante, deberían contraindicar la realización del mismo. Entonces, cuando se va a llevar un trasplante, pues evidentemente hay un equipo multidisciplinar que se debe encargar de ello, pero entre otros, pues tanto la enfermería asistencial, que ya sabemos, como aquella enfermería que vamos a hablar ahora a continuación, coordinadora de trasplantes, deben ser dos de los pilares fundamentales a la hora de llevar a cabo el trasplante. Por supuesto, hay un equipo de cirujanos, vasculares, urólogos que se encargan de la cirugía, un equipo de nefrología que tiene
altísima importancia en la coordinación del trasplante, pero el papel de la enfermería también es bastante preponderante en este tema. Entonces, por un lado, la enfermera coordinadora es una enfermera que aglutina una serie de funciones administrativas, clínicas y docentes, asistenciales de su día a día, que van a permitir que ese trasplante lleve a buen puerto. Entonces, aparte de hacer una serie de registros administrativos desde el punto de vista de la estadística, se encarga también de coordinar y elaborar un protocolo relacionado para que, bueno, pues todo pueda funcionar de una manera, pues, con encaje de bolillos, ¿no? Con un engranaje perfecto para que este proceso del trasplante, que tiene una serie de hitos muy contrastados, pues se pueda llevar a la práctica. También es importante que tenga funciones clínicas y, de hecho, la Organización Nacional de Trasplantes sugiere que este tipo de enfermera debería ser una enfermera acostumbrada a los ambientes de cuidados intensivos, precisamente para poder hacer un seguimiento de posibles donantes y, por supuesto, una supervisión de lo que se llama una donación en asistolia controlada. ¿Entendido? Hay una clasificación, que es la clasificación de Maastricht, que es la que permite distinguir entre los distintos estadios o distintos tipos de injerto que nos podemos encontrar post-donación. Y luego, por supuesto, pues debe llevar a cabo una serie de actividades docentes, asistenciales, que promuevan pues, todo lo que esté relacionado con el campo del trasplante. Por supuesto, y tiene una función también que tenemos que tener en cuenta por el momento en el que se da, pues hay que hacer un apoyo con una sutileza meticulosa en el tema de la conversación con la familia, ¿entendido? Al final son momentos muy duros para la familia en muchas ocasiones y no es fácil poder comunicarse con ellos y conseguir sugerir o coordinar incluso que esos órganos puedan llegar pues, a buen puerto y que de la misma manera que ha acabado la vida para una persona, pues pueda continuar de una manera mucho más positiva para otra. Por su parte, aunque esto ya nos suena un poquito más, pues hay una enfermera clínica, es una enfermera que habitualmente está relacionada con el servicio de hemodiálisis y de esto podríamos hablar largo y tendido, y además enfermeras de hospitalización también encargadas, que se encargan por un lado de llevar a cabo una serie de pruebas diagnósticas, se encargan de pues, sacar una analítica, llevar a cabo un electrocardiograma, se encargan de canalizar una vía para posible medicación, se encarga de administrar, perdón, en muchas ocasiones, medicación inmunosupresora, pues una batería de pruebas y tratamientos que administrar al paciente, aplicar al paciente para poder prepararle para recibir el injerto de la manera más adecuada posible y, en caso de que sea necesario, y en muchos casos lo es debido a la casuística de este paciente, llevar a cabo bueno, una terapia renal sustitutiva en caso de que haya que aplicar algún tipo de tratamiento de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, en función de la casuística de este paciente. Como conclusiones a este pequeño trabajillo, aunque bueno, ya sabemos que realmente esto podríamos alargarlo muchísimo más, pues conclusiones, el proceso de donación y trasplante, pues es una problemática que no es solo clínica y asistencial, sino que también hay detrás un tejemaneje administrativo y burocrático a tener en cuenta, que por supuesto se requiere una formación del plan de actuación establecido, donde el equipo multidisciplinar, ya hemos dicho anteriormente, concebido por cirujanos, clínicos, pero también enfermera y también otros facultativos relacionados con inmunología, bioquímica y demás, pues bueno, pues puedan afrontar sin errores toda la casuística que se plantea a lo largo de todo el proceso del trasplante, ¿no? Y pues al final la enfermera, como parte de este trabajo y como parte de este equipo multidisciplinar, pues representa un papel esencial, no solo en labores clínicas, sino también administrativas, burocráticas dentro del equipo de trasplantes. Así que bueno, sin más, esperamos que esta pequeña perla informativa nos haya servido para conocer un poquito más acerca del papel de la enfermería en el trasplante renal. Un saludo a todos.